Muy bien. A ver, ¿qué viene a ser hojas de cálculo? A ver, nosotros tenemos un paquete que es propio de Microsoft Office, no el Microsoft Office, donde encontramos las aplicaciones, por ejemplo, de Word, Excel, PowerPoint, Project, entre otros. Cada una de estas herramientas cumple funciones diferentes, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, que Word efectivamente nos permite trabajar lo que es la elaboración y edición de documentos. En cambio, Excel, a diferencia de Word o presentaciones de PowerPoint, nos permite trabajar lo que ya viene a ser datos estadísticos, la parte de estadísticas, aplicando efectivamente lo que es fórmulas y funciones y lo que viene a ser el manejo de los datos, ¿sí? Entonces, para poder diferenciarlo, Excel o procesadores de texto en la realidad, ¿sí? Porque ojo, también es una familia, eh, está representado por filas y columnas, ¿sí? Filas y columnas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar eh, es sacar una copia al documento, ¿sí? Por ejemplo, una de las preguntas del día de ayer era que hagan una copia. Entonces, seguramente muchos de ustedes posiblemente hayan seleccionado todos los datos, le hayan puesto copiar, abrir una nueva hoja y pegar. ¿Alguien hizo de otra forma? Vean, a ver, de nuevo. Sí, efectivamente, ¿no? La forma más directa y más adecuada dentro de lo que viene a ser hojas de cálculo, ¿sí? Vendría a ser, ¿no? Efectivamente, dando anticlic sobre la hoja, en este caso sobre la hoja que queremos sacar la copia, ¿no? En este caso sería hoja 1, ¿sí? Le damos anticlic y le ponemos mover o copiar. Pero vean, ¿no? Ojo, aquí vamos a encontrar otras opciones como insertar hojas, eliminar la hoja, cambiar el nombre de la hoja, mover, por ejemplo, podemos aplicar o insertar cierto código para hacer procesos mucho más específicos, ¿sí? El lenguaje de programación que utilizamos en Excel viene a ser Visual Basic, ¿sí? Que me permite hacer procesos mucho más complejos, mucho más avanzados, por ejemplo, ¿sí? Tenemos opciones como proteger hoja, color de la pestaña, ¿sí? Por ejemplo, podemos ocultar y mostrar las hojas. Por ejemplo, ¿qué implica estas opciones de ocultar o mostrar? Por ejemplo, yo puedo tener 20 o 30 hojas, ¿sí? Pero no voy a trabajar con todas, o al menos no lo voy a hacer en ese momento, no las voy a necesitar o requerir todas. Entonces, lo que podemos hacer es ocultar las hojas que no vayamos a requerir, ¿sí? Y poderlas, bueno, ocultar, ¿no? Podemos seleccionar varias hojas, no puedo seleccionar 2, 3, 5 hojas, y esa cantidad de hojas las puedo ocultar. Bueno, en este caso me dice que mínimo debe haber una hoja visible, ¿sí? Es porque solamente tengo dos hojas y a las dos las quiero ocultar, ¿no? Entonces, obviamente me va a mostrar un mensaje de advertencia allí, ¿no? Pero podemos ocultar y mostrar hojas para poder, ojo, trabajar con las hojas que nosotros vayamos a requerir, ¿sí? Entonces, este viene a ser el grupo de hojas, ¿sí? Hoja 1, hoja 2 y podemos seguir agregando más hojas, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí primero es sacar una copia a esta hoja, ¿sí? Pero ojo, no lo vamos a hacer en el mismo documento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, le damos anti-clic sobre hoja 1, le ponemos mover o copiar, y por ejemplo aquí tenemos esta opción que dice al libro, ¿sí? Al libro.
Allí, por ejemplo, tenemos el nombre de la hoja actual, ¿no? Que vendría a ser trabajo en clases 2022, ¿no? Bueno, faltó cambiar el año, ¿no? Pero vean, lo que yo quiero es sacar una copia a un nuevo libro, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Le doy clic en nuevo libro, ¿sí? Y ojo, quiero sacar una copia. O si quiero sacar la copia, le pongo crear una copia. Crear una copia, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, si yo, ojo, si yo desactivo esto y le pongo aceptar, ¿qué va a pasar? Va a mover la hoja, ¿sí? Va a mover la hoja. Pero, como les digo, yo quiero sacar una copia, ¿sí? Entonces le doy clic en crear una copia, le doy a aceptar y vean, se abrió en una nueva hoja, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es guardar esta hoja, o este documento, perdón, este nuevo libro. Este es un libro. Como todo libro, pues tiene sus hojas, ¿no es cierto? Entonces vamos a guardar este libro, ¿sí? Nos vamos a archivo, le ponemos guardar, examinar, y lo vamos a guardar, sí, lo vamos a guardar en nuestra carpetita de Zenfoti G21. Vamos a crear una carpeta llamada hojas de cálculo. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces guardamos nuestra carpetita o nuestro archivo libro y le vamos a poner trabajo en clases G21 y le ponen sus apellidos y nombres, ¿sí? Y le ponemos guardar, ¿no? Ya tenemos la información, última modificación, fecha de creación, fecha de hoy día. Ya saben que es un aspecto que se revisa, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos en Excel, ¿no? Muy bien lo han indicado. Nosotros vamos a trabajar lo que son los datos, ¿sí? Pero dentro de los datos también tenemos lo que son los nombres de campo, ¿sí? Vean, para ello, primero que nada, entonces, vean, primero vamos a coger esta hoja, ¿sí? Ya en nuestro nuevo libro, ¿sí? Y le vamos a poner el nombre de base de datos, ¿sí? Base de datos. Y vamos a volver a sacar otra copia, pero ya no en un nuevo documento, sino en el mismo libro, ¿sí? Trabajo en clases, mover al final, crear una copia, ¿sí? Y aquí le vamos a poner base de datos, copia, ¿sí? A ver, muy bien. Entonces, por ejemplo, veamos, ¿qué pasa si yo les pongo los siguientes datos? 167, 180, 159, 190. A ver, ¿a qué creen que hagan referencia estos datos? A ver,
A ver, si yo pongo aquí altura, ¿a qué estaría ya haciendo referencia estos datos? Ya, claro, vean, ojo, por sí solos podrían haberme representado cantidades. No sé, por ejemplo, productos, equipos o puntaje tal vez, ¿no? Puntaje del 1 a 200, por ejemplo. Pero ya con el nombre, altura, nosotros aquí ya podemos definir que se trata, ¿sí? Que se trata de la altura, puede ser, por ejemplo, de un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo. Vean, entonces con estos nombres, ¿sí? Ya cambia, ¿sí? La representación de estos datos. Por ejemplo, si yo pongo estos datos y les digo que son datos de tipo fecha, díganme, ¿estos datos representarán algún tipo de fecha? ¿Tienen la estructura de alguna fecha? Pues vean, aquí lo que tenemos que ver también es saber establecer los formatos de celda que correspondan a cada tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, estos datos, ¿sí? Podrían ser moneda, ¿sí? Porque sí. ¿Y ese grupo dónde se encontrará? Como un, como número nada más, pues. Porque ya estamos especificando a qué se refieren estos datos. ¿Dónde estamos especificando esto? Aquí, en los nombres de campo. En los nombres de campo. Estos nombres de campo, chicos, van a ser, va a ser muy importante en cualquier tabla que nosotros vayamos a trabajar. Con estos nombres nosotros vamos ya a poder determinar con qué tipo de datos estamos trabajando, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, podría ser el formato de número o si le damos clic aquí, por ejemplo, vamos a encontrar opciones personalizadas, ¿sí? Esta opción de personalizadas, por ejemplo, implica ya establecer otros formatos. Por ejemplo, acá, si yo quiero anteceder el cero, ¿sí? En los valores enteros, por ejemplo, el cero a la izquierda no tiene ningún valor, ¿sí? Pero yo puedo mostrarlo en mis datos configurándolo en la opción de personalizada. Entonces aquí, chicos, hay que reconocer, ¿sí? Primero, con qué tipo de datos estamos trabajando y qué formato, ¿sí? ¿Qué formato podemos establecer allí? Por ejemplo, altura, ¿qué contiene? Datos numéricos. Son datos numéricos. Entonces, el formato más adecuado tendría que ser número.
Ahora, estos formatos de celda, ¿sí? Me permite, ¿sí? Me permite trabajar de mejor manera, ¿sí? Me permite trabajar de mejor manera los, perdón, las funciones o fórmulas, ¿sí? Me permite trabajar de mejor manera las funciones y fórmulas que nosotros vayamos a aplicar más adelante, ¿sí? Entonces siempre es importante establecer los formatos correspondientes, ¿sí? Los formatos correspondientes de acuerdo al tipo de dato con el cual nosotros estemos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si esta es fecha, le pondré fecha, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno, los nombres de campo. Los nombres de campo representan a los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. 2. Los formatos de celda. Es importante establecer con qué tipo de formato vamos a determinar nuestros rangos de datos. Esta selección que ven aquí viene a ser mi rango de datos. Ojo, de datos. ¿Sí? Y lo que yo seleccione de manera horizontal ya vienen a ser mis registros. ¿Sí? Ya viene a ser mis registros. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a ir a nuestra base de datos, a la copia, y vamos a establecer los formatos de celdas. Ojo, los nombres de campo no son considerados datos. Ojo, son solamente nombres que van a representar a los datos. ¿Sí? A los datos. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, vamos a empezar a establecer los formatos correspondientes, ¿sí? A los rangos de datos. En este caso, por ejemplo, el primero viene a ser referencia. ¿Qué valores tiene? ¿Alfabéticos o numéricos? ¿O son alfanuméricos? Numérico. Entonces, ¿qué formato podría escoger aquí? ¿Qué categoría? Número, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vean, acá dice posiciones decimales. Vean, yo no quiero que tenga posiciones decimales. ¿Qué pasa si borro esto y le pongo aceptar? A ver, Víctor, si lo borro esto, ¿segura? No, acá debe ir siempre un valor, ¿sí? Si yo lo dejo en blanco, tal como lo ven, me va a mostrar este mensaje. Dice, no, no se puede usar la entrada escrita. Puede que sea necesario escribir un número entero o decimal, ¿no? Entonces, en este caso, si yo no quiero que tenga decimales, lógicamente le voy a poner 0, ¿ya? 0, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y vean, ¿cómo verifico el formato de la celda? Simple. Selecciono la celda y en la pestaña de inicio, grupo número, vean, acá me aparece el formato. Les recuerdo, chicos, esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante.
es importante establecer los formatos o las categorías correspondientes a las celdas. ¿Sí? Ahí está. 170. Vean, nosotros cuando vayamos a trabajar con los datos y vayamos, por ejemplo, a aplicar los formatos de celdas, incluso vamos a ver o vamos a trabajar lo que son los administradores de nombres, ¿sí? Ojo, los nombres de campo no son datos, no se incluye. Un nombre de campo, por ejemplo, el nombre de referencia, ¿lo voy a poder sumar, por ejemplo? A ver, no, no es cierto. Entonces, allí, por ejemplo, si yo selecciono todo ese rango de datos, como por ejemplo lo está haciendo Paulo, y lo voy a querer sumar, obviamente pues también va a estar seleccionado el nombre de campo. Entonces, simplemente no podemos estar seleccionando los nombres de campo o, o celdas que no tengan que ver con nuestros datos. Entonces, si yo quiero solamente trabajar con mis datos, porque es lo que vamos a hacer, tengo que solamente seleccionar mis datos y en qué fila está iniciando mis datos en este caso. A ver, en la segunda fila, ¿cierto? En la segunda fila. Entonces, mi selección de datos debe partir de allí, desde donde está mi primer dato, no el nombre del campo, sino mi primer dato. Exacto. Ojo, mi tabla puede iniciar en la fila 5. El nombre del campo puede estar en la fila 5 y mis datos pueden empezar en la fila 6, mi primer dato. No hay ningún problema. Lo que debo entender, lo que debo establecer allí es determinar dónde están iniciando mis datos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, chicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estando allí, ¿cómo seleccionaríamos nuestros datos? A ver, ¿alguien? A ver, Víctor. Claro, en este caso solamente los datos de referencia. Ujú, ujú, ya, a ver, Paulo, por favor. Es control más shift y la tecla de dirección. Tecla de dirección hacia abajo. Ya, a ver. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, allí, por ejemplo, ¿no? Con este proceso, nosotros ya podemos seleccionar un rango de datos. Y como mencionaba Víctor, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿por qué me está seleccionando hasta el 170? O sea, ¿por qué me está seleccionando todo ese rango de datos? Porque dentro de ese rango de datos no hay ninguna celda vacía. Por ejemplo, a ver, borra el valor que dice 150, por ejemplo, Paula, a ver. Ya, ahí mismo, a ver, ya, ahí donde estás. El 92, por ejemplo, bórralo. Ya. Posiciónate ahora en la primera, en la celda del primer valor, ahí, y presiona Control Shift y tecla de dirección hacia abajo. Vean, solamente me está
seleccionando hasta donde está las celdas llenas, es decir, las celdas que contienen un valor, ¿sí? Se detiene allí, ¿sí? Se detiene allí, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir seleccionar celdas que están con contenido, que contienen un valor o que contienen un dato. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Listo, Paulo. Muchas gracias. Pues aumentale el 92, no te olvides. A ver, por ejemplo, a ver. Ujú, 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 ya, ya. Y por ejemplo, si quiero del 1 al 100. Ujú, ya. Y del 1 al 10.000. A ver, muy bien. Está bien, excelente. A ver, ¿alguien más? Ya, vean, vean. De 2 en 2 en 2. ¿Cuál sería mi tercer valor? ¿Qué valor creen que me muestre si va de 2 en 2? 4, ¿no es cierto? 4, 6, 8, 10 y así, ¿no? Vean. O si quiero, por ejemplo, números impares, igual, ¿no? Si quiero números impares, ¿cuál sería mi primer valor? Y el segundo, 3, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Y podría iniciar, por ejemplo, en menos 20. ¿Podría ser o no podría ser? A ver, ¿podría ser o no podría ser? A ver. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero que vaya desde el menos 20 hasta el 0, por ejemplo, o hasta el menos 10, ¿no? Números impares, o perdón, números pares, el siguiente número par sería menos 18, ¿no? Si queremos que vaya de manera ascendente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo los dos primeros valores y la secuencia se determina de manera automática, ¿no? Pero vean, ¿qué pasa si, por ejemplo, necesito ingresar 1000 datos, miles registros, y necesito hacer el número de orden, ¿no? La secuencia de orden. No voy a estar pues arrastrando uno por uno, ¿no? De esta manera. O 8, 9, nunca voy a terminar. Va a pasar una hora y recién voy a estar en el número 500, ¿no? Entonces vean, acá por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el autorrelleno. Pues para ello, lo que previamente debemos hacer, le voy a aumentar aquí el zoom, ya, ya. Lo que previamente debemos hacer es lo siguiente, le voy a poner aquí el título auto o relleno, ya. Vean, lo que previamente debemos hacer es
poner el valor de inicio, en qué valor queremos que inicie. Por ejemplo, yo quiero que inicie en 0, ¿sí? En 0. Ya, le pongo 0, por ejemplo. Ahora, a partir de este punto, quiero que me haga la secuencia hasta el valor 1000 o 10.000, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En la pestaña de inicio tenemos en el grupo de edición, tenemos el comando que dice rellenar, ¿sí? Rellenar, ¿sí? No, y esa, rellenar, ¿sí? Ahora, acá, al darle clic, vamos a encontrar, por ejemplo, si es hacia abajo, derecha, arriba, izquierda, en otras hojas, series, justificar o relleno rápido. En este caso, el que vamos a aplicar viene a ser el de series, ¿sí? Entonces le damos clic, vean, y nos va a mostrar esta ventanita. Y acá me dice, ¿no? ¿Cuál es la serie? Si va a ser en las filas o columnas. En este caso quiero en la columna. Lo cambio. Columnas. ¿Qué tipo de relleno? Lineal, geométrica, cronológica o de autorrelleno, ¿no? En este caso es lineal, ¿no? Ya que queremos pues que vaya del 0 a 10.000, ¿no? Luego de haber seleccionado el tipo lineal, acá tenemos el que dice límite, es decir, hasta qué valor queremos que haga el autorrelleno. Si va a ser hasta el 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, no sé. En este caso queremos 10.000. Entonces le ponemos 10.000. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y luego le damos a aceptar. Y vean, me ha hecho un autorrelleno hasta 10.000. ¿Sí? Incluso pueden ser datos pares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago? Le pongo 0, ¿sí? Valor de inicio, ¿sí? Ojo, siempre le ponemos el valor de inicio, 0. Le ponemos, por ejemplo, la opción de series, ¿sí? Series. Y quiero que vaya de 2 en 2. ¿Qué hago? Primero establezco la serie en columnas, seguimos en lineal, y aquí tenemos lo que es el incremento. Acá en incremento le vamos a poner 2. ¿Sí? 2. Y aquí le ponemos el límite. Por ejemplo, ya 10.000, ya 20.000. ¿Sí? 20.000. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Le damos a aceptar y ya tenemos los 10.000 primeros datos pares, ¿no? Son pares. Ahí está. ¿Sí? Y lo propio para los impares, ¿no? Y ojo, no necesariamente va a iniciar en 0, como hemos podido observar. Si yo, acá el primer valor es el que va a definir desde dónde queremos que inicie. Ojo, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, no solamente, no solamente eh, tenemos los valores o el autorrelleno lineal, sino también tenemos, por ejemplo, el de fecha. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hoy día estamos 22 de febrero de 2023. Le ponemos, ¿no? 22 de febrero del 2023. Ahí está. ¿Sí? Establecemos la fecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a partir de la fecha
que nosotros determinemos, ¿sí? Que nosotros determinemos, vamos a poder establecer el autorrelleno, ¿sí? Lo que hacemos, aplicamos lo mismo, nos vamos a series, columnas, y en ese caso aplicamos el de cronológica. Ahí está. Y vean, acá tenemos las unidades de tiempo. Si va a ser fecha, días laborables, mes o año. En este caso vamos a establecer el de fecha. ¿Sí? Fecha. Y aquí vamos a poner el límite. Igual le vamos a poner 22/02/2024, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. 22/02/2024. Es decir, un año. Ya que pase un año. ¿Sí? Le damos a aceptar y vean. También me permite establecer fechas. 365 días. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar el formato de fecha. Me voy a formato de fecha, fecha, y le voy a poner estas fechas largas, ¿sí? Para que me muestre el día también, ¿no? ¿Qué día cae? Va a ser miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, feriado, no sé. Ahí está. ¿Sí? Le doy a aceptar y vean. ¿No? Ya por ejemplo toca miércoles y de aquí un año va a ser jueves, ¿no? Jueves 22 de febrero. Ahí está. ¿Sí? Y si se dan cuenta está sábado, domingo. Veamos el siguiente. 22 de febrero del 2023. ¿Sí? Le voy a poner una fecha larga. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y ahora voy a volver a ir a series. Y en este caso le voy a poner días laborables. ¿Sí? Días laborables. ¿No? Establezco el límite. Ojo, aquí también nosotros podemos establecer el incremento. Si queremos que sea cada 2 días, cada 3, 4, dependiendo. ¿Sí? Podemos determinar también el incremento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, establecemos la fecha. En este caso, por ejemplo, igual 22 de febrero, pero del 2024. ¿Sí? Le damos a aceptar. Uy, ya me equivoqué acá. Era en columnas, ¿no? Columnas, días laborables y 22 de febrero 2024. Bien, ya no hay sábados ni domingos, ¿no? Ahí está. Son 522 días, nada más. Ahí está. Entonces, de esta manera podemos determinar y definir lo que son o lo que es el autorrelleno. ¿Sí? Ahí está. Entonces, acá por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo este rango de datos, ¿no? Que en este caso el de fecha viene a ser 365 días, no voy a estar pues seleccionando uno por uno, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Me posiciono en la celda, ¿sí? Bien, me posiciono en la primera celda, o en el primer valor, perdón, o desde qué valor deseo yo, en este caso, seleccionar, ¿no? Y presiono la tecla Control, ahí está, Control más Shift o Mayús, ¿sí? Control más Shift y Mayús, ahí está Control
Shift o Mayus, y luego la tecla de dirección hacia abajo que vendría a ser esta. Vean. Y automáticamente me selecciona todo ese rango de datos, siempre y cuando no haya pues ningún valor o ninguna celda vacía allí. ¿Sí? Ahora, si solamente, por ejemplo, presiono la tecla control, ¿sí? La tecla control y la tecla de dirección hacia abajo, ¿qué va a pasar? Vean, me va a posicionar en el último valor de ese rango de datos. Ya sea la tecla de dirección hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o derecha. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar a poder seleccionar nuestros datos de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora, a ver, ya, muy bien. Ya dicho eso, a ver, antes, una fórmula es una secuencia de pasos, ¿sí? Viene a ser una secuencia de pasos, ¿no? El cual, por ejemplo, si yo quiero sumar estos valores, ¿qué hago? ¿No? Por ejemplo, ojo, no estoy aplicando ninguna función, estoy aplicando la fórmula, ¿sí? La fórmula, ¿sí? Entonces, es como coger un papel, ¿no es cierto? Tenemos nuestro papel, hemos seleccionado, hemos anotado estos datos y lo que hacemos es sumar valor por valor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos, no? Igual, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿no? 20, o perdón, 29 más 23 más 30 más 28 más 19 más 10 más 15 más 25 más 10. ¿No? Unos dirán, ¿no? Es más fácil poner la función suma. Claro, es una función. Pero aquí no estamos hablando de función, estamos hablando de la fórmula. Y esa es la fórmula. Es la fórmula de, en ese caso, de suma. Así sumamos los datos, ¿no? Cuando lo anotamos en un papel, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, una fórmula es precisamente una secuencia de pasos, ¿sí? Una secuencia de pasos, ¿sí? Que en ese caso vendría a ser esta de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que he culminado la secuencia de pasos, en ese caso aplicando la fórmula, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar unos resultados. Pero ¿qué viene a ser la función? La función ya está definido, ya está establecido por Excel. Es decir, yo ya no voy a hacer una secuencia de pasos como hice en la fórmula, sino simplemente voy a escribir, ¿sabes qué? Quiero que me sumes esto ya. Pongo suma, ¿no? Y esto viene a ser la función. Porque el simple hecho de poner suma, con poner suma ya sabemos lo que va a realizar. Ya está definido. Entonces, lo único que hacemos aquí es seleccionar los datos y que los sume. ¿Sí? Eso viene a ser una función, porque ya está cumpliendo con algo en específico, algo ya definido. En cambio, una fórmula no. Una fórmula viene a ser una secuencia de pasos. ¿Sí? Viene a ser una secuencia de pasos. Ahora, otro aspecto aquí es lo siguiente. Por ejemplo,
Por ejemplo, quiero hallar el promedio de estos valores. ¿Qué viene a ser el promedio? A ver, Giovanna, por favor, ¿puedes volver a repetir, por favor? Giovanna, por favor, ¿puedes volver a repetir? Sí. ¿Ya? Claro. Entre la cantidad de datos, ¿no? Es decir, es la suma de todos los valores, de todos los datos, datos numéricos, obviamente, dividido entre la cantidad de datos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, eso viene a ser el promedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aplicar el promedio para estos valores. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Igual, suma, es decir, sumar los valores. Ojo, estamos aplicando aquí la fórmula de promedio, ¿sí? Entonces, vean, hasta aquí yo tengo ya la sumatoria, ¿no? Es la suma de todos los datos, dividido, es decir, una vez ya sumado todo, lo dividimos entre la cantidad. ¿Cuántos datos son? ¿Son cuántos? 3, 5, 8, entre 8, ¿no? Y vean, sale 21.75. Ese es el promedio. ¿Y qué es lo que estamos aplicando aquí? Una fórmula, ¿sí? Una fórmula. Vamos a aplicarlo ahora en relación a la función. Pero para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. En, nuestro, en nuestra aplicación de Excel tenemos este cuadro de aquí, ¿sí? Que viene a ser la barra de fórmula, ¿sí? Aquí nosotros vamos a poder insertar también, ¿no? También vamos a poder insertar las funciones o las fórmulas. Pero como ya estamos aquí hablando de funciones, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar la función de promedio. Ojo, o como han visto, podemos hacerlo directo desde la celda, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer desde aquí. ¿Sí? Vean. ¿Qué hago? Le doy clic a este icono que es f de x, ¿no? Que me representa a la función. ¿Sí? Le doy clic y me va a mostrar esta ventana. ¿Sí? Esta ventana. Aquí, por ejemplo, tengo buscar una función o seleccionar una función. Aquí nosotros podemos buscar la función que vayamos a requerir, ¿sí? O podemos establecerlo por las categorías, ¿no? Vean. Entonces, vean, acá por ejemplo podemos poner, por ejemplo, le podemos poner todo o podemos establecer de acuerdo a una de estas categorías, ¿sí? En este caso, a ver, vamos a buscar el de estadística. A ver.
Ujú. Ahí está, ¿no? Estadística y buscamos la función de promedio, ¿sí? La función de promedio, ¿sí? Ahora, una vez que hemos elegido la función, ¿qué hacemos? Le damos a aceptar. Y vean, acá dice argumentos de función. Y quiero que consideren lo siguiente. Vean, aquí nosotros ya estamos trabajando con funciones. Estas funciones ya están definidas. Es decir, que cualquier función que nosotros vayamos a trabajar ya nos va a definir qué valores deben ingresar, qué datos debemos poner, sea cual fuese la función que nosotros vayamos a insertar o vayamos a trabajar, ya nos define los datos. Dependiendo de la función que nosotros vayamos a trabajar, nos va a permitir ingresar desde un argumento, ya un argumento, hasta 255 argumentos, dependiendo de la función. Ahora, ¿a qué nos referimos con función? O perdón, con argumentos. Vean, primero, la estructura de una función. ¿Por qué me detengo aquí? ¿Por qué explico esa parte? ¿Dónde se complica en la vida? No es, no es al momento de buscar una función o de ingresar los datos, sino en la estructura. Al inicio, bueno, creo que no les dije. Vean, todos aquí sabemos sumar, sabemos restar, sabemos multiplicar, sabemos dividir. Funciones básicas. A partir de eso ya nace todo lo que nosotros conocemos como estadística. Estadística, el mundo de las matemáticas, ya, de manera general. A partir de esas cuatro funciones. Entonces, Excel ya tiene estructurado estas, estos, eh, estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la estructura principal de una función? Primero, tenemos el igual. Algunos le ponen más. Esto ya es innecesario. Es como decir, por ejemplo, si yo les digo 23, así de secas, sabemos que es un valor positivo. Entonces, ponerle más, ponerle este valor más es como decirle 23 positivo, ¿no? Redunda el término ahí, ¿no? Entonces, ya está de más con ponerle igual. O perdón, más, ¿sí? Simplemente el igual. Lo que tenemos, el nombre de la función, que es el que conocemos, ¿no? Igual suma, promedio, contar, contar sí, máximo, mínimo, todos esos nombres. Esos nombres que hemos visto previamente aquí. Voy a volver a ingresar aquí. Todos estos ya vienen a ser, o ya viene a ser el nombre de la función. ¿Sí? Nombre de la función. Luego de definir el nombre de la función, ¿qué es lo que tenemos? Después del nombre de la función, ¿qué es lo que se habilita? ¿Qué es lo que vemos? A ver. Exacto. El paréntesis. ¿Y para qué aplicamos el paréntesis? No está por gusto. El paréntesis ya me va a permitir delimitar los argumentos. Argumento 1,
argumento 2, argumento 3 y así. Voy a poner puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a seleccionar la función promedio. Ahí está, promedio, y le doy a aceptar. Bien, aquí, vean, acá dice argumento de función, y estamos en la función promedio, es decir, ya estamos aquí. Ya hemos definido esto. ¿Qué nos falta definir? Los argumentos. Le digo argumentos de manera general porque en todas las funciones son argumentos. Aquí ya va a cambiar dependiendo de la función, va a decir número 1 o texto 1 o valor 1 o matriz 1. Eso ya va a depender de la función que nosotros estemos trabajando, pero de manera general se llaman argumentos. ¿Sí? Entonces, como les indicaba, estos argumentos va desde un argumento hasta 255 argumentos. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos número 1. Este número 1 viene a ser el primer argumento. Quiero ingresar el segundo argumento. ¿Qué hago? Vean, por ejemplo, lo voy a copiar, ¿sí? Le voy a poner 29 o en todo caso le voy a poner, lo voy a seleccionar de esta manera. R4 dice, ¿no? Ahí está. Número 2, R5, número 3, R30. Y vean, acá, acá tenemos una vista previa, ¿sí? R4, R5, R6. Si se dan cuenta, entre R4 y R5, ¿qué hay? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que ven allí? ¿Qué es lo que ven allí? A ver, entre R4 y R5. El punto y coma, muy bien. Es decir, que en este caso, ese punto y coma tampoco está por gusto. ¿Qué me va a permitir este punto y coma? Me va a permitir separar los argumentos. Es decir, el número 1, el número 2, el número 3. Porque si yo lo pongo sin este punto y coma, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Vean, ¿no? Igual, promedio, y le voy a poner, por ejemplo, 14, punto y coma, 15, punto y coma, 20. ¿Qué pasa si yo quito este punto y coma? Ya no va a ser 14 y 15, sino 1415. ¿No es cierto? Entonces, este punto y coma me permite separar los argumentos. ¿Sí? Ojo, hay que tener mucho cuidado allí. ¿Sí? En la mayoría de los casos aparece punto y coma, pero en otros, dependiendo de la versión o de la configuración que tengan, aparece coma. Eso tienen que ustedes verificarlo. Si les aparece coma, le ponen coma. Si les aparece punto y coma, le ponen punto y coma. ¿Ya? Ahora, vean, ¿no? Definimos los argumentos, ¿sí? Lo voy a hacer para cada uno rápidamente. Ya, listo. No, vean, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos datos que vemos aquí, 28, 19, 10, 25, 10, todos estos, ya vienen a ser los argumentos. Y vean, si se dan cuenta, vean, aquí me he desplazado con la barra de desplazamiento, ¿sí? Vertical, y dice número 255. Es decir, esta función me permite ingresar datos, ¿sí? O valores hasta 255. Es decir, 255 valores, ¿sí? 255 valores, ¿sí? Ahí está, ¿sí?
Entonces, una vez que hemos definido la cantidad de argumentos que tenemos, ¿qué vamos a encontrar aquí? Primero, ya vamos a poder visualizar una vista previa, ¿no? 21.75. El resultado, en otras palabras. ¿Sí? 2. Aquí vamos a encontrar un concepto de lo que viene a ser promedio. En ese caso dice, no, devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Los datos que hemos insertado. Ojo, no necesariamente van a ser establecidos de esta manera, es decir, estableciendo referencias, sino lo podemos escribir manualmente también, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y aquí me aparece, número 1. En este caso, es el mismo tipo de argumento, por lo tanto dice, ¿no? Número 1, número 2, hasta 255 argumentos numéricos, ¿no? Del cual se desea obtener el promedio. Sí, en este caso es el mismo tipo de argumento, pues el concepto va a ser el mismo. Pero puede que haya, por ejemplo, otras funciones donde solamente hayan 3 tipos de argumentos y cada argumento, ¿sí?, va a tener un concepto diferente. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Eh, puede que, no sé, por ejemplo, no necesito aplicar esta función, por ejemplo, pero desconozco qué tipo de valor debe ir en este argumento. ¿Qué hacemos? Muchas veces bueno, nos ayudamos del sagrado Google, ¿no? Pero, si se han dado cuenta, en esta misma ventana, ¿sí? En esta misma ventana, tenemos esta opción de ayuda sobre esta función. ¿Sí? Ayuda sobre esta función. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos clic y lo que me va a permitir es mostrar una ventana, ¿sí?, propia de Microsoft, ¿no?, en el cual me va a definir o me va a mostrar la información del argumento con el cual estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Bueno, acá tenemos la función promedio. Me explica, ¿no? Ya describe la función promedio. Acá tengo la descripción. ¿Sí? Más abajo tenemos la sintaxis, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay un aspecto importante. Vean, dice promedio, nombre de la función, ¿no es cierto? Luego que tengo el paréntesis, ¿no es cierto? Y después del paréntesis, iniciamos con los argumentos. Y vean, ¿cuál es la diferencia entre este argumento y este segundo argumento? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué de diferente ven en estos dos argumentos? A ver. ¿Nadie? ¿No hay ninguna diferencia? ¿Hay o no hay, no hay diferencia, chicos? A ver. ¿Existe o no existe la diferencia? Ya, a ver, Víctor, por favor. Ujú. Acá, lo que resalté. ¿Qué dice? A ver, todos, por favor. Dice obligatorio. Muy bien. Es decir, que dentro de cualquier función que nosotros vayamos a aplicar, va a haber
argumentos los cuales van a ser obligatorios. Si tengo 3 argumentos, los 3 pueden ser obligatorios, o solamente 2. El segundo, ¿quién puede leerlo? A ver, Nicole, por favor. Exacto. ¿Qué dice aquí? Opcional, ¿cierto? Entonces, en realidad estos corchetes que vemos implica de que ese argumento es opcional. Eso es lo que implica. De esa manera lo vamos a poder reconocer. ¿Sí? De esa manera lo vamos a poder reconocer. ¿Sí? Pues no se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Más abajo, bueno, vamos a tener las observaciones, ¿no? Ahí está. Tenemos otras funciones relacionadas a promedio. Ahí está. ¿Sí? Y aquí nos va a mostrar algunos ejemplos. A ver, en este caso, ahí está, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el ejemplo, ¿sí? Nos muestra los datos, los valores, nos va a mostrar aquí, por ejemplo, cómo podemos aplicar la fórmula, la descripción y el resultado, ¿no? De qué manera lo podemos aplicar, vean, y los resultados que puedan salir. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí nosotros ya tenemos una opción de ayuda. ¿Sí? Una opción de ayuda. ¿Ya? Listo. Entonces, para terminar esta parte, ¿sí? Ayuda sobre esa función, tenemos los argumentos, los cuales tienen una estructura, ¿sí? El igual para poder insertar la función o la fórmula, ¿no? Nombre de la función, si nos vamos a aplicar funciones, nombre de la función, paréntesis, que me permite ya establecer los argumentos que voy a insertar y bueno, los argumentos, ¿no? Que recuerden va desde un argumento hasta 255 argumentos, ¿ya? Entonces no se olviden de esta estructura. Cualquier función que ustedes vayan a trabajar tiene esta estructura, ¿sí? Tiene sus argumentos, tiene su nombre de función, tiene argumentos que son obligatorios, tiene argumentos que son opcionales, ¿sí? En base a esto, ya podemos trabajar tranquilamente las distintas funciones. Entonces ya el aplicar una función ya va a depender del criterio de cada uno, como nosotros hayamos aprendido los procesos, como nosotros nos hayamos aprendido a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, a sacar la raíz cuadrada, cúbica, no sé. ¿Ya? Esos aspectos, eso mismo que hemos aprendido en una hoja, en un cuaderno, eso mismo lo aplicamos en Excel. ¿Sí? Esa misma secuencia de pasos que hemos aplicado en un cuaderno, lo aplicamos en Excel. ¿Sí? En este caso lo estamos aplicando directo a la celda. ¿Sí? Directo a la celda. ¿Qué sucede? Conforme nosotros, vean, vamos escribiendo las primeras letras de la función, ya nos va a mostrar un listado. ¿Sí? Ya nos va a mostrar un listado. Entonces, por ejemplo, quiero la función suma. ¿Qué hago? Ya, por ejemplo, solamente voy a escribir las dos primeras letras, su. ¿Ya? Su. Y vean, aquí ya tengo la función, que es la función que quiero, ¿no? ¿Qué hago? Lo selecciono de esta manera, le doy dos
veces clic, 1, 2, y automáticamente se autocompleta. Ahora, ven este cuadrito, ¿verdad? No, ese no, este aquí, este que estoy moviendo, ¿sí? Vean, ya, vean. Este cuadrito es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder trabajar una función dentro de otra función, ¿sí? Entonces, muchas veces también ahí se equivocan, ¿no? Porque no saben en qué argumento están, si están en la función, en la primera función, en la segunda función, se equivocan. Entonces, este pequeño cuadrito que ven allí me va a ayudar a ubicarme y saber en qué función estoy, en qué función y en qué argumento estoy, ¿sí? Es muy importante ese cuadrito. Ese cuadrito nos va a ayudar bastante. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá, rápidamente, tenemos suma, número 1, número 2. ¿Cuál está más resaltado? ¿Cuál se ve más resaltado? Número 1, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Eso qué implica? Eso implica de que estoy ubicado en la función, perdón, estoy ubicado en el argumento 1. Y vean, por ejemplo, voy a seleccionarlo, lo voy a seleccionar uno por uno solamente para el ejercicio. Vean, ahí está, número 1. Ahora quiero ingresar el número 2. Para ingresar el argumento número 2, ¿qué tengo que hacer? Punto y coma, ¿no? Ahí está, punto y coma. Ahora, ¿qué argumento está resaltado ahora? El 2, ¿no es cierto? Entonces vean, con ese pequeño cuadro yo ya voy a poder determinar en qué argumento me encuentro, ¿sí? Entonces, por favor, no descarten ese cuadro, ¿sí? No lo descarten. Les va a ayudar bastante. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, simplemente aquí lo que hago, bueno, en ese caso lo puedo seleccionar uno por uno o puedo ya establecer el rango de datos, ¿no? En este caso están juntos, entonces lo puedo seleccionar de esta manera, ¿sí? Seleccionando ya todo el rango de datos. Cierro el paréntesis, le doy enter y me muestra el resultado, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta?